Buenos días. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar participando en un solo cuerpo de la mesa del Señor y hacer memoria justamente de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Damos gracias al Señor. El tema de hoy que vamos a reflexionar es la oración, una joya que se ha perdido. Vamos a tomar un tiempo de oración justamente. Así donde están, vamos a hablar un rato con el Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Y entendemos, Padre, que tienes cuidado de cada uno de nosotros, tienes planes, porque nos has rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra condición de pecado. Nos has redimido por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, que nos cubre, nos limpia. Te damos gracias, Señor. Gracias porque también nos abriste el velo y el acceso libre, Señor, para que podamos ir con plenitud de confianza ante ti, Padre, para tener justamente esto, una conversación constante, fluida, desde nuestro corazón, Señor. No con vanas repeticiones, no con palabras preestablecidas, sino con lo que va fluyendo de nuestro interior, de nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ello, Señor. Hoy ya iniciamos este nuevo énfasis sobre la oración, Padre. Un recurso vital para nosotros. Y te pedimos que nos guíes en cada tema, que nos guíes, Señor, con cada reflexión, predicación. Que en este día, Señor, podamos entender un poco más acerca de la oración y revisar nuestras vidas a la luz de tu palabra con respecto a lo que es la conversación contigo, Señor. Que podamos, Señor, aclarar, que podamos incluso, Señor, romper con estructuras, tradiciones posiblemente que hemos recibido, que practicamos y que a lo mejor no es conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar en cada uno de nosotros, Señor. Porque esto es un tema muy personal, Señor. Y necesitamos tratarlo. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíes, nos hables, nos reveles y nos convenzas. Convéncenos, Señor, cuando sea necesario. Quedamos en tus manos, Padre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Les invito, por favor, que vayamos a Mateo 7. Mateo 7, del versículo 7 al 11. Va a estar proyectado allí también. Pero si puede, vamos a buscarlo en la palabra. No perdamos este hábito de ir a la palabra y de leer de la palabra. Mateo 7, capítulo 7, versículo 7. Y vamos a leer hasta el 11. ¿Les parece? Vamos a hacerlo entonces. Que el Señor nos guíe en todo esto. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará vuestras cosas, o buenas cosas, perdón, a los que le piden. Esta palabra sin duda que nos va a hacer reflexionar sobre el tema de la oración. Y quisiera introducir con que en el año 1971 se publicó un artículo del escritor A.W. Tozer, quien fue un pastor de la Alianza y excelente escritor, reconocido por su enfoque hacia la adoración a Dios y sobre la santidad. Allí, sobre todo, el pastor Tozer se enfocó en escribir. Y él dejó un artículo que después de su muerte fue publicado, y este artículo llevaba por título La oración, la joya perdida de la iglesia. Y me llamó la atención en gran manera esto, porque al hablar de una joya, no hay duda que estamos hablando de algo que tiene gran valor, mucho valor, porque si no, no fuese una joya. Y por tal razón las personas la aprecian de gran manera, la desean tener, la conservan, porque es una joya, porque tiene gran valor. ¿Qué opinas de la oración? ¿Será que la oración para tu vida o para mi vida es una joya? ¿Es de gran valor? La oración, como bien lo sabemos, es conversar con Dios. No es conversar con alguien más, sino conversar con Dios, con el dueño del universo, con el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos, con el Dios infinito, con el Dios que siempre ha existido, con el Dios que no fue creado, con el Dios que todo lo puede, con el Dios que sostiene en sus manos a todo el mundo, a toda la creación, con el Dios sabio, con un Dios bueno, justo, benevolente, amoroso. Y ese único y gran Dios es el que nos da el privilegio de hablarle. Nosotros no oramos porque nos nazca o porque nosotros lo decidamos. Es porque Dios, ese gran Dios, que escapa incluso a veces de nuestra comprensión, nos ha dado esta opción, este regalo, este privilegio. Así como lo hicimos hace un instante, así como nos guiaba el pastor Eric, así como lo hacemos cada día, en reiterados momentos, al levantarnos, al tener nuestro tiempo de devoción con los alimentos, en agradecimiento ante cualquier situación o en solicitud por cualquier situación. Es esa oportunidad, es ese privilegio que el mismo Dios nos ha otorgado de conversar con Él en cualquier momento. No nos ha establecido una hora, tiene que ser de tal hora a tal hora. No tiene un horario. En cualquier momento, si ahora mismo lo deseamos, pausamos la prédica y oramos al Señor. No está esquematizado, no está enmarcado. Nos ha dado esa libertad a cualquier momento, en cualquier circunstancia, o porque estemos pasando por situación de necesidad, o porque estemos gozosos por una gran bendición que hemos recibido. Ante cualquier circunstancia, en cualquier lugar, acá o allá en la acera, en el medio de la vía, en un semáforo, en una parada, en cualquier lugar. Y esto hace que justamente la oración sea una joya valiosa para nosotros, porque podemos contar con ella y porque a través de ella nos estamos comunicando con el
creador, con el Dios todopoderoso, con el que está por encima de todo, con el que ha existido y existirá eternamente, con quien nadie lo ha creado, porque siempre ha existido. A lo mejor o en oportunidades nos sentimos honrados de tener acceso por medio de una llamada telefónica a una personalidad. Tranquilo, yo llamo a fulano de tal. Al ver que es mi número me va a responder. Porque me conoce, porque lo conozco, porque hemos hablado y porque no me va a dejar. Pero eso no es nada en comparación de hablar de Dios. De poder ir ante el Señor y expresar lo que sea y en cualquier situación y en cualquier lugar y a cualquier hora. Hermano, debemos reflexionar en estos detalles, porque esto nos da a nosotros un gran privilegio y una joya verdaderamente. Cuando nos remontamos a la historia de la iglesia cristiana, la oración era una práctica y un estilo de vida notorio del pueblo de Dios. No pasaba por desapercibido. La gente veía al pueblo en oración constante, pero al pasar el tiempo, la oración ha venido perdiendo. La oración se ha venido desdibujando y desenfocando del propósito original. Por eso estamos hablando entonces de una joya perdida. No es exagerado decir hoy día que la oración es inexistente en la vida de muchos creyentes. No toman tiempo para orar en ningún momento, no tomamos tiempo. No existe la oración. Y deficiente en la mayoría de nosotros, porque hacemos oraciones deficientes. Y en muy pocos es quizás vibrante, avivada, bien enfocada, con un propósito adecuado y bíblico. Esto nos tiene que llamar a reflexionar. Mis amados, la intención de esta reflexión no es crear un sentido de culpa en usted o en mí. Al contrario, es estimularnos, motivarnos a buscar la presencia de nuestro Señor. A que hoy podamos de acá salir con un deseo, con una decisión respaldada de una acción de comenzar a desarrollar tiempos de oración. De manera que podamos interceder ante el trono de la gracia con frecuencia y adecuadamente. Ese es el anhelo que está del Señor plasmado en estas letras. Es buscar esto, es recuperar esto, es hallar la joya de la oración para nuestras vidas. La razón de hacerlo es porque entendemos que esta es la única solución para el estado en que se encuentra, por ejemplo, nuestra sociedad. Es cuando oramos por la sociedad, por nuestros gobernantes, presidentes, ministros, todo lo que el Señor está permitiendo y ha permitido que esté allí. Debemos de estar orando. ¿Qué tanto estamos orando por ellos? ¿Qué tanto le estamos clamando al Señor por sus vidas, por su salvación? En vez podemos estar más bien juzgando, maldiciendo, deseando situaciones. Cuando el Señor nos llama como iglesia es a orar, a clamar, a colocar esto en sus manos para que Él se glorifique. Necesitamos, hermano, necesitamos cada día clamar
incluso por nuestras iglesias, por nuestro liderazgo, por los pastores, para que no nos desenfoquemos, para que no nos desviemos, porque somos tentados, porque tenemos luchas, porque no todo es color de rosa, porque no todo anda a la perfección. Necesitamos orar por los creyentes, por cada uno de ustedes, para que pueda haber cambios, para que podamos ser avivados espiritualmente. No se trata de señalar, no se trata de juzgar, no se trata de apuntar, se trata de orar, de humillarnos ante el Señor y clamar, y que el Señor lo haga, el Señor lo decida, el Señor lo establezca, el Señor coloque o el Señor quite, y a la manera que Él lo permita, pero que sea el Señor, que no seamos nosotros, que nosotros seamos los que oremos y los que estemos constantemente, así como cantamos, a los pies de Cristo, en oración, así como esta viuda oraba al juez injusto, de manera perseverante, estar allí ante el Señor, nuestro Dios todopoderoso, amoroso, justo, para que Él pueda, o no es que va a poder por la oración, pero para que Él se manifieste en pro de lo que necesitamos. Históricamente, todos los avivamientos han iniciado y se han sostenido por el Señor. Al responder el Señor la oración genuina, una oración sincera, una oración santa, una oración apasionada, una oración persistente, constante, que avive a la iglesia. Así han nacido los avivamientos. No son movimientos emocionales, aunque contienen ciertas emociones. Son movimientos espirituales que se generan, se confeccionan por medio de la oración en el Espíritu. Y el Señor entonces hace la ebullición, levanta el movimiento, levanta el avivamiento. Y entonces después lo sostiene en la medida que nosotros sigamos metiendo la leña allí al fuego por medio de la oración, y eso se mantenga encendido. Y se sostiene el mover, se sostiene el avivamiento. Pero es de esta manera, hermano. No hay otra. Es la única forma. En la Biblia no conseguimos otra opción, otra manera. Por eso el ser un recurso vital para nosotros como hijos de Dios, pero para nosotros como iglesia. La oración es de vida o muerte. Nuestros comentarios no valen de nada. Nuestras opiniones no se van a sostener. Nuestras propuestas no van a ser establecidas, sino es lo que por medio de la oración el Señor responda, que es lo que va a perdurar, lo que va a establecerse, porque es la manifestación de la voluntad de Dios. Entendamos esto, amados hermanos. Nosotros debemos entenderlo también como pastores, como líderes. Es importante que nos enfoquemos en esto. Primera de Juan 5, 14, 15 nos recuerda, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero fíjese, es conforme a su voluntad. No es cualquier cosa que se nos ocurra. No es cualquier deseo que brote de nuestro corazón. Es una petición conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos garantiza, hermanos, una respuesta. Dios nos garantiza una manifestación. Lo vamos a ver en breve. Pero tenemos que orar. Y preferiblemente conforme a su voluntad. Y no conforme a mis deseos.
no conforme a mis sentimientos, no conforme a mis emociones, sino conforme a la voluntad de Dios, aunque no me parezca. Señor, sabe que esto no me gusta, no me agrada, pero entiendo que es tu voluntad y así voy a llevar la oración ante ti. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué hemos dejado de orar? ¿Por qué hemos perdido esta joya? Y en primer lugar, porque tenemos una naturaleza de pecado que se opone a lo que Dios establece. No hay uno aquí o uno acá que no tenga una naturaleza de pecado. Todos la tenemos. Todo ser humano lo tiene. Y aun cuando hemos conocido a Cristo y Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, también está la naturaleza de pecado en nosotros. Y ella se opone, o es que no experimentamos oposición cuando vamos a orar. O es que no nos cuesta orar. O es que no nos distraemos en la oración. O es que no hay siempre cosas que parecen más urgentes y hasta más importantes que orar. ¿Por qué hay oposición? Porque tenemos una naturaleza que se opone. Por eso nos cuesta orar. Esta verdad no es nueva. No es nueva. Este tema de la oposición, de la oración. Esto siempre ha existido. Pero cuando realmente nos involucramos en la oración, a pesar de tener una naturaleza de pecado, cuando estamos enfrentando dificultad y necesidad, ahí la naturaleza de pecado nos puede contra esta situación. Aunque no querramos, la necesidad, la dificultad, el sufrimiento nos hace orar, nos lleva a la oración. Y esto es tremendo de enfrentarlo. Y esta verdad tampoco es nueva. Cuando vemos toda la palabra del Señor, los tiempos bíblicos, vemos a un pueblo de Dios que lo buscó intensamente cuando estaban mal, cuando estaban en necesidad, cuando las dificultades lo abrumaban. Ahí estaba el pueblo metido con el Señor, como lo hacemos nosotros. Pero en segundo lugar, ¿qué hace o qué permite que nosotros abandonemos la oración? Porque en la medida que tenemos todo resuelto o vamos venciendo las dificultades, bien sea porque hay tecnología, porque hay avances, bien sea porque tenemos recursos o porque tenemos capacidades, la oración también va desapareciendo. No es lo mismo un cristiano, un creyente de hace unos 100 años, cuando no había una medicina a lo mejor tan desarrollada como la que tenemos, y ante una enfermedad lo que iban a hacer inmediatamente era orar al Señor. Pero nosotros ahora corremos primero al médico, primero al internet para saber qué significa este dolor, este brote que me salió, o esta situación, este síntoma. Y después que agoto todas estas opciones y veo que la cosa no anda muy bien, me voy a orar. También esa es otra situación que estamos enfrentando. Y esto nos revela que vemos a Dios como un solucionador de problemas, más que como un padre amoroso, que desea tener intimidad, comunión, relación con cada uno de nosotros y con su iglesia. Pero también una tercera situación que nos hace distanciarnos y perder la oración o la joya de la oración es que en la medida que la vida se nos hace más compleja, también nos distanciamos de la oración, porque tenemos más trabajo, porque tengo más ocupaciones, porque también esto me produce más cansancio.
porque tengo más preocupación también, porque también tengo más distracción. Y todo esto hace que la oración se vaya perdiendo, porque ahora me queda menos tiempo. También tengo menos deseo, menos motivación y por ende menos fervor por la oración. Pero la pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿cómo vuelvo a la oración? ¿Cómo encuentro esta joya que se me ha perdido? Porque el punto aquí no es quedarnos solamente con reconocer. Usted y yo tenemos que salir de aquí con un enfoque, con una respuesta, con un plan preconcebido para accionar, porque no puedo seguir así. Porque no puedo seguir que la oración esté extraviada de mi vida, que no esté en la condición que debería estar. Ahora, ¿cómo entonces vuelvo a la oración? Y cuando vemos el Sermón del Monte, Jesús enseñó en 3 ocasiones sobre la oración, solamente allí en el Sermón del Monte. Y la primera que enseñó fue cómo no orar. Y recordemos que el Señor muestra que no debemos hacerlo con vanas repeticiones, ¿lo recuerdan? También nos dice que no debemos orar para ser vistos, aunque a veces tengamos que orar públicamente, que eso no sea la motivación, orar para ser visto. Pero también nos hace entender que no debemos orar para llamar la atención, para que los demás hablen de nosotros y nos reconozcan como los que oramos, como los intercesores. No, no puede ser eso. No es así como el Señor lo establece. ¿O no dice el Señor en la palabra que cuando tomes la decisión de orar, anda y entra a tu cuarto, a los secretos y cierres la puerta? Y allí en los secretos entonces oramos. Y eso nos tiene que dar la enseñanza. Pero también allí en el Sermón del Monte el Señor nos habla de cómo orar. Y lo primero que hace es entregarnos un modelo, y es el Padre Nuestro. Un modelo no para repetir, sino para entender y aplicar a nuestra manera de orar. Y allí nos entrega el modelo de oración. Y ahora llegamos entonces a Mateo 7, 7 al 11, donde vamos a extraer de manera breve 3 aspectos que debemos considerar para reencontrarnos con la oración. Les pido que volvamos a Mateo 7, que ya lo leímos, y veamos 3 aspectos puntuales sobre esto. Y el primero de ellos es: el Señor nos hace una invitación a orar. Mira cómo dice el versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos invita y usando 3 verbos imperativos presentes. Me llama mucho la atención esto. Hay verbos imperativos aoristo y hay presente. Pero el presente es cuando Dios establece un mandato y que quiere que se mantenga de manera constante. El aoristo es cuando Dios establece un mandato para que sea ejecutado una vez y ya para siempre, ya quedó. Por ejemplo, ¿cuál está en aoristo? Cuando el Señor nos manda a vestirnos de la armadura. Ese es un aoristo, se hace una sola vez. No tenemos que estar todos los días vistiéndonos. Es un aoristo, una acción de una sola vez y determinante. Pero cuando es un presente imperativo, cuando tengo que hacerlo hoy, ahora, dentro de un rato, después, mañana, pasado mañana, y siempre tengo que hacerlo. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que debemos estar pidiendo hoy y siempre, que tengo que estar buscando y seguir buscando, que tengo que estar llamando y seguir llamando en todo el tiempo. Y eso es lo importante, porque no es una oración que yo llego y hago esta mañana y listo. No, es constante mantenerme en la oración.
Por eso dice la palabra orando en todo tiempo. Un mandato de mantenerlo presente, constante. Pero el punto central aquí es cómo orar, qué pedir, qué buscar. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mis amados, cuando pedimos de acuerdo a nuestros deseos, no lo vamos a recibir. Dice ahí el Señor, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque estás pidiendo de acuerdo a tus deseos. Miguel, estás deseando y estás pidiendo eso que estás deseando. Esa no es mi voluntad. Mi voluntad es otra. Porque no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos enseña que no debemos dejar que la carne ore, porque nuestra carne no sabe orar. Pero ella ora. Ella ora. Pero no sabe orar, no sabe cómo pedir, no sabe qué pedir. Y nosotros tenemos que esforzarnos por no permitir que la carne sea la que esté orando. Porque ella siempre va a pedir para sí misma, para lo que quiere, para lo que desea, para satisfacerse, para sentirse bien después que ocurre lo que pidió. Porque es la carne, porque está en la carne. Efesios 6:18, Pablo le está hablando justamente en el marco de la armadura. Allí le está hablando a los de Efesios, le está diciendo, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Y esto sí es una lucha que nosotros tenemos que resolver, que cuidar. Orar por el Espíritu y no dejar que la carne ore. Recordemos que la carne es uno de nuestros enemigos y está aquí dentro de nosotros, no está allá afuera, convive con nosotros. Y allí está uno de nuestros enemigos, diría yo, el más duro, el más difícil, el más fuerte, el más engañoso. Porque me hace creer que estoy bien cuando realmente no lo estoy. Entonces necesitamos tener claro, y por eso no debo permitir que ella guíe en oración, aun cuando la oración suene súper espiritual y poderosa. Pero eso está en la carne, eso no camina, eso no funciona para el Señor. Pedís y no recibís porque pedís mal. Incluso en oportunidades, Dios ha dado una bendición. Y quien ora en la carne cree que fue por su oración que Dios respondió. Tampoco nosotros podemos llegar a esto. Nosotros oramos y lo que haga el Señor, la gloria es para el Señor, no es por mi oración. No es por mi oración porque estoy en la carne entonces. No es porque el pastor intercedió. No es porque usted u otra persona lo hizo. No, es porque el Señor le ha placido, porque esa es su voluntad. Pero cuando estamos en la carne, entonces nos adjudicamos y no nos damos cuenta que estamos tomando de la gloria de Dios para nosotros, porque estamos en la carne. Hermanos, Dios no responde basado en nuestra oración, sino basado en su voluntad y conforme a sus propósitos. Pero lo segundo de los 3 puntos que vamos a ver es que el Señor nos garantiza una respuesta a la oración. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando te invitan a un lugar y te dicen todo lo que te van a entregar! ¡Qué bendición cuando te invitan a algo y algo es extraordinario y te dicen, vamos a tener para ti esto y esto! Y yo, ¡wow! Me convenciste, voy a ir. Y eso lo hace el Señor. Él nos invita a orar y nos dice, y voy a responder tu oración. Ten la garantía de que te voy a responder. Y esto es algo extraordinario. Fíjense como dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que llama se le abrirá.
todo, hermano, el Señor lo va a responder. El Señor nos asegura que escuchará y responderá cada oración. Ninguna va a quedar en el aire, pero siempre lo hará conforme a su voluntad. Nosotros nos vamos a encajonar al Señor en nuestra oración. Nosotros soltamos nuestra oración, tratemos de hacerla conforme a la voluntad de Dios, porque el Señor responderá seguro, pero es conforme a su voluntad. Y escuche bien esto, lo he estado reflexionando. Cuando no se logre algo que queremos, o cuando no se logra algo que queremos, cuando no ocurre algo que esperamos, no debe ser para nosotros una mala noticia. Al contrario, ahora podemos ver que lo que antes esperábamos o veíamos no era la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos lo respaldó. Y ahora el Señor nos ha mostrado por medio de su respuesta cuál es su voluntad. Nos ha dado una luz y ahora tenemos por dónde caminar. Fíjense cómo el Señor va guiándonos incluso por medio de la oración. Tengamos siempre presente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso siempre tiene que estar en nuestro corazón. Pero un corazón caído, no restaurado, no puede ver y entender esto. Lo va a rechazar, se va a molestar, se va a inconformar, se va a resistir. No acepta lo acontecido. Porque esto se discierne por medio del Espíritu. No puede discernirse por la carne, por las emociones, por nuestro razonamiento. Hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo estaríamos? Hágase esa pregunta, yo me la hice. ¿Cómo estaríamos si Dios respondiese nuestras oraciones conforme a cómo se lo pedimos? ¿Cómo estaríamos hoy? Si Dios no tuviese un parámetro, su voluntad, sino lo que pide Miguel, hazlo. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Que sea hecho, que sea hecho. ¿Cómo estaríamos hoy? Esto fuese un caos. Esto fuese un desastre. Es lo que yo reflexiono, Señor, si tú respondes la oración tal cual nosotros te la planteamos, ¿cómo estaríamos? Estaríamos todos destruidos, estaríamos todos enredados. El Señor no va a responder de esta manera. Nuestra oración no puede torcerle el brazo a Dios, lo hemos dicho muchas veces, para que haga lo que pedimos. No es para convencer a Dios, porque Dios es perfecto e inmutable. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo o el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué interesante esto. Y esto también me ha hecho reflexionar mucho. Me ha hecho reflexionar que a veces no importa cómo oremos, pero oremos. No importa si lo que le estamos pidiendo es lo que es, pero pidamos. No importa si estamos alineados a la voluntad de Dios, pero llamemos, busquemos, pidamos. ¿Por qué? Porque tenemos esta garantía. Porque aunque yo estoy pidiendo de una manera que yo creo, el Espíritu Santo agarra eso y lo transforma y lo lleva ante Dios de la manera correcta. Pero estamos pidiendo y el Espíritu Santo entonces agarra esa oración y lo hace. Pero si no oramos, ¿qué va a agarrar el Espíritu Santo para enderezar? Hermano, aunque no lo hagamos de la mejor manera, oremos. Oremos, oremos, no importa que oremos al revés, al contrario, pero oremos porque el Señor va a agarrar todo eso y va a empezar a llevar la oración. Y el Señor al final va a recibir la oración adecuada porque el Espíritu Santo la acomoda y vamos a ver la respuesta que Dios va a establecer. Y eso es importante, por eso es lo apasionante y lo valioso de tener gente que esté orando constantemente. Porque mientras más estemos orando, el Espíritu Santo más está guiando
y más está acomodando, y más el Señor está recibiendo el Padre, y más respuesta está haciendo con respecto a la oración. Por eso muchas veces el Señor no responde a la oración que hacemos, sino la que debimos haber hecho. Y aunque no la hicimos, el Espíritu Santo la presentó ante Dios como oramos por lo que queríamos, cuando oramos por lo que queríamos. Y eso es precioso, eso es maravilloso, por eso es que nunca nosotros podemos adjudicarnos un reconocimiento por la oración que hayamos hecho, porque es el Espíritu Santo que la acomoda y es Dios quien la responde conforme a su voluntad. Finalizamos con el tercer punto, y es el carácter de Dios el que me da razón a la oración. Es el carácter de Dios el que le da razón a la oración. Si no fuese por el carácter de Dios, la oración no tuviese ningún tipo de motivación ni fundamento. Mira cómo dice el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Hermanos, Dios, y escuche bien esto, aunque le mando a escuchar bien todo, ¿no? Pero esto, la naturaleza de Dios es dar. Dios es dadivoso. Dios anhela dar. Dios está allí, casi que saltando, pídeme que te quiero dar. Tengo tantas cosas para darte. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Él se glorifica dando. Él usa las escasez para traer gloria a su nombre. Él usa la necesidad para glorificarse. Recuerda aquel joven, aquel muchacho que nació con enfermedad y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nació enfermo? ¿Por el pecado de sus padres, por el pecado de sus ancestros o por los pecados de él? Y el Señor dice, por ninguno. Fue así para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque el Señor se glorifica, se engrandece bendiciéndonos, sanando, proveyéndonos, dándonos en todo momento. Esa es su naturaleza. Y Él siempre nos quiere dar y dar en abundancia. He venido para que tengan vida, pero no solamente vida, para que la tengan en abundancia. Ese es su deseo, ese es su anhelo, esa es su naturaleza. Ahora imagínate, tenemos un Dios que está apasionado, deseoso, dispuesto a darnos todo. Y nos dice, y nos invita a orar, y nos da la garantía, y seguro que te voy a responder. Mano, nos lo está colocando todo. ¿Qué más queremos? Ahí está todo. Nos invita a orar, nos garantiza la oración y nos dice, tengo las manos full repletas de bendiciones para tu vida. Solamente ora, solamente pide, solamente llama y yo me encargo. Yo proveo, yo sobreabundo. Hermano, tenemos que avivarnos en la oración. Necesitamos levantarnos de esto. Necesitamos descubrir, buscar, encontrar. Aquí está la joya. Ahora voy a invertirme en ello. No podemos seguir descuidados. No podemos seguir dejando de orar, teniendo un Dios tan poderoso, precioso y dispuesto como el que tenemos. Necesitamos orar. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y después dice, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? O sea, que no solamente nos dio a Jesucristo, sino está dispuesto a darnos todo lo demás, todas las cosas. Reflexionemos en esto. Si Dios nos dio a Jesucristo, también nos va a dar todo lo demás. Si Dios nos dio al Espíritu Santo que está en nosotros, ¿cómo no va a sostener a nuestro espíritu cuando esté desfalleciendo? Si Dios nos dio su palabra, que aquí la tenemos revelada, ¿cómo no va a sostenerla cuando nosotros nos aferramos a ella? Si Dios nos dio sus promesas, ¿cómo no va a cumplirla cuando las pedimos en oración? Si Dios nos invita a pedir, ¿cómo no nos va a dar
Si Él mismo nos está invitando a que pidamos, porque Él nos va a dar. Si Dios nos invita a buscar, ¿cómo no nos va a revelar las cosas que necesitamos, que estamos buscando? Si Dios nos invita a llamar, ¿cómo no nos va a abrir la puerta? Nos las va a abrir. Si Dios nos ha dado la salvación, ¿cómo no nos va a llevar a su eternidad? Nos va a colocar allí junto a Él. Porque Dios quiere darnos, nos ha dado y quiere darnos aún más. Pero tenemos que orar, hermanos. Esta es la base para orar, el corazón y el carácter de Dios. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y hablar del reino es todo. A Dios le ha placido, a nosotros que somos su manada pequeña, darnos todo el reino. Debemos orar, hermano. Debemos reflexionar. Debemos salir de aquí con una motivación, con un deseo, con una disposición, con un compromiso de orar desde ya mismo, de orar en un rato, de tomarnos de la mano en casa, con mi esposa, en cualquier situación, vamos a orar. Varones, mueve en la oración en tu casa. No te quedes, llegas a tu casa y llama a tu familia, acérquense, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque pudimos asistir a adorar al Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si Dios está con las manos repletas esperando que lo hagamos para decir, ahí van bendiciones? ¿Por qué no hacer el altar, el devocional matrimonial de esposos en la noche? Esposo, agarra la palabra, busca un versículo, léelo con tu esposa, reflexiónalo y toma un tiempo para orar. ¿Por qué no? ¿Por qué distanciar esto? ¿Por qué no depender de Dios? ¿Por qué no vivir para el Señor? ¿Por qué no estar dispuesto a orar en todo tiempo? ¿Por qué se nos ha perdido esta joya? Finalizo con esta frase. Dice, la oración es un ejercicio de comunión con Dios que nos ayuda a entender y nos prepara para cumplir su propósito en nosotros. Porque ahí está hasta esa bendición. En la medida que nos metemos con el Señor en oración, comienza el Señor a obrar en nuestras vidas. Comienza a entender y comienza a prepararnos. Mano, el Señor te está llamando desde hace tanto tiempo al ministerio, a que te dispongas para Él y no te dejas preparar. No entiendes lo que el Señor está queriendo hacer. Dispongámonos, hermanos, en oración, para que el Señor ministre, para que el Señor obre, porque Dios nos transforma por medio de la oración. Nosotros no vamos a cambiar la manera de ver del Señor. No vamos a cambiar sus decisiones, no vamos a mover su voluntad. Pero Él sí va a hacer cosas extraordinarias en nosotros. Tiene sus manos full de bendiciones para nuestras vidas. Anhelemos la transformación, anhelemos ser diferentes, anhelemos los regalos. Estamos ahorita, noviembre, aunque se ve frío, pero estamos a punto de llegar a diciembre. Y uno piensa, bendiciones, comida, regalos, compartir, participar. Pero cuánto más el Señor, sin que lleguemos a diciembre hoy mismo, ahora mismo, tiene tantas cosas para nosotros y está a la espera solamente de que abramos nuestro corazón y nuestros labios y hablemos con el Señor. Solamente ese es el switch, más nada lo detiene, solamente la oración. Vamos a orar.
Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo, pero absolutamente todo, Señor. Porque toda la gloria y honra es para ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el que ha creado todo, el que siempre ha existido, el que tiene todo el mundo, todo el universo sostenido en sus manos, el que tiene el poder para hacerlo todo, incluso el que sostiene cada aspecto, cada ley de gravedad, todo está sostenido por tu poder. Y este gran Dios, quien eres, nos da el privilegio, como ahora, de hablarle, de hablarte, Señor, de abrir nuestro corazón y decirte lo que brote de allí. Te damos gracias, Padre, y te pedimos perdón, Señor, porque siendo algo tan precioso, tan simple la oración, nosotros la hemos complicado tanto, Señor. Nosotros mismos hemos colocado cargas pesadas sobre lo que es la oración, como lo hacían los fariseos, Señor. Y tú anhelas que tan solamente nosotros te hablemos, abramos nuestro corazón y expresemos nuestras palabras a ti, Señor. Como todo padre anhela escuchar a su hijo desde los inicios, desde que estaba balbuceando allí. Tú anhelas que nosotros desde que nacemos, desde que comenzamos a caminar contigo, a entenderte, nosotros te hablemos y sigamos hablando y nos ejercitemos en la oración y tú hagas la obra en nosotros, Señor. Padre, que podamos encontrar esta joya, que podamos reencontrarnos con la oración, esta oración sincera, genuina, que brote desde el corazón, santa, transparente, no adornada, Señor, sino así conversacional, conforme somos nosotros, conforme hablamos, para que podamos, Señor, tener esa intimidad, esa comunión, esa dependencia, esa prioridad por la oración, Señor. Y de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Todos necesitamos de oración, Señor. Todos necesitamos, Señor, no solamente orar, sino cada día entender tu voluntad para hacerlo conforme a tu voluntad, conforme a cómo nos los planteas, donde dejemos nuestra carne allí afuera cuando entremos a la habitación, Señor, y podamos entrar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Avívanos, Señor. Avívanos en lo particular, en lo personal, para que nos avivemos como iglesia, Señor, y podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para honrarte y glorificarte en todo, Señor, para recibir tus bendiciones, para la extensión aún más de tu reino aquí en la tierra, Señor. Porque para eso nos bendice, Señor, para dar. Así como eres un Dios dador, nos hace a nosotros personas, cristianos, creyentes, dadores, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén.